Esta semana los diputados locales de la Ciudad de México podrían aprobar la integración de los nuevos comisionados de transparencia local, del InfoDF, que son una pieza central para el funcionamiento del sistema anticorrupción y también de la Fiscalía Anticorrupción. Todos estos nombramientos hasta ahora pendientes desde el periodo anterior. A pesar de estrenar Constitución, la Ciudad de México parece que en sus procesos accidentados, muy controvertidos, como la integración del órgano de transparencia local, no se acompaña justo de buenas prácticas ni de estándares de transparencia que den la suficiente certeza, al igual que ha sucedido con las críticas y los cuestionamientos a nivel federal, por ejemplo, con la integración de la Fiscalía, la no integración de la Fiscalía Anticorrupción y General de la República. ¿Qué nos está pasando en el país? Que no podemos avanzar en el establecimiento, en el desarrollo de instituciones como los sistemas anticorrupción locales y federales y los órganos autónomos de transparencia para dar certeza a la ciudadanía de que la lucha anticorrupción es algo más que una promesa de campaña. De esto estamos hablando hoy en Opiniones Encontradas. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Hoy vamos a hablar de un tema que compete a la Ciudad de México, pero al mismo tiempo se trata de un problema que se reproduce no solamente a nivel federal, sino en otros estados. Y es las dificultades para integrar, dando certeza, dando transparencia justamente a los órganos de transparencia de lucha anticorrupción, que se han vuelto un auténtico viacrucis, procesos muy complicados, cuestionados y en la mayoría de los casos impugnados por la sociedad civil, que no ve que se cumplan con protocolos y estándares suficientes para garantizar que sean los méritos de los integrantes los que se impongan sobre otras consideraciones como las padrinazgos o las amistades o las influencias o los vínculos a grupos políticos. De esto vamos a hablar hoy y me da muchísimo gusto que esté aquí conmigo en el estudio Carlos González. Él es investigador asociado del Instituto Español Ortega y Gasset y además está compitiendo para alcanzar una posición en el Instituto de Transparencia Local. Mi querido Carlos, muchas gracias por venir. No, al contrario, Pepe, es un placer. Por venir, además, día de puente. Día de puente, y qué bueno que lo dices, día de la Constitución. Así de es. La Constitución Federal, la Constitución General de la República, 101 años, pero también de la Constitución local, que no se nos olvide. Hoy cumple un año nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, la primera Constitución en la historia de esta ciudad. Y es una Constitución que, entre otras cosas, querido Pepe, como tú bien dices, consagra al menos dos. Una, el derecho de las y los habitantes, no solo los ciudadanos, las y los habitantes de la ciudad, al buen gobierno y a la buena administración, que es un concepto amplio en el que se enmarca la lucha contra la corrupción. Todo el andamiaje del sistema local anticorrupción deviene de este derecho. Ajá. Y desde luego de la transparencia. Pero además tiene la virtud, nuestra Constitución, de prever no solo una democracia representativa de partidos, sino también una democracia participativa y directa, que creo que eso es, al fin de cuentas, de lo que estamos hablando. Así que día de asueto para muchos, idea de constituciones para todas y todos. Ahí justo en esas coordenadas que acabas de poner sobre la mesa va a girar la conversación. Vamos a tener también telefónicamente, va a entrar con nosotros Mariana Niembro. Ella ha sido una activista que ha estado muy cerca del proceso para la integración del nuevo InfoDF, la nueva integración del InfoDF. Pero antes de entrar con ella, déjame arrancar contigo, porque esta semana justo además de la Constitución y además del asueto, puede ser definitiva para el nombramiento de los comisionados del InfoDF. ¿Cómo te sientes tú en ese proceso? Pues mira, debo decirte que me siento con mucha incertidumbre, pero déjame decirlo así, de la mala, no de la buena. Todos los procesos democráticos
por lo menos los electorales, se caracterizan por tener una incertidumbre en el resultado, pero una certeza o certidumbre en el procedimiento. Y lamentablemente no ha sido el caso de esta integración del InfoDF. Hay que decirlo porque es público y notorio los hechos a los que me voy a referir. Hago un paréntesis de celebrar poder conversar, aunque sea telefónicamente, con Mariana. Yo la conocí cuando trabajé para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Ella estaba o está en una institución muy importante, borde político, que llevaba un seguimiento pormenorizado de los congresos, en particular del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senadores, de su desempeño. Digamos que son de los promotores del principio de parlamento abierto, que entre otras exige máxima publicidad a los actos y decisiones, en este caso de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué digo que es un proceso lamentablemente no muy cierto en su devenir? Sí. Mira, pues la primera campanada, digamos, para lanzar la convocatoria a la integración del nuevo Instituto de Transparencia de la Ciudad ocurrió a finales del mes de diciembre del año pasado, hace escasamente un mes. Fue una publicación en la página electrónica de la Asamblea que convocaba a registrarse a los aspirantes al otro día, de las 9 a las 2 de la tarde, naturalmente con una serie de requisitos. O sea, estaba dando 24 horas es una convocatoria que tenía una vigencia para responder las 24 horas. Menos, porque la sacaron a las 6, 7 de la tarde y había que inscribirse a las 2, 18 horas quizá. Yo conocí esa convocatoria con muchas otras personas más y decidí no participar. En primer lugar, porque no se corresponde con las buenas prácticas de designaciones abiertas, que debe aplicarse una autoridad, oye, la de transparencia con razón extrema, pero a cualquier órgano constitucional autónomo que se elige, la mayoría de ellos, según nuestro régimen constitucional, por los congresos locales, el Congreso Federal o la Asamblea Legislativa, pero bajo ciertas prácticas buenas, que quiere decir al menos que haya tiempo suficiente para que los interesados se anoten, puedan acreditar sus perfiles y que cumplen con los requisitos legales, que haya un acompañamiento de la sociedad civil, de las organizaciones Borde y Transparencia Mexicana, la Red Nacional por la Rendición de Cuentas, en fin, que llevan muchos años exigiendo esto. Tú mismo has sido parte de este esfuerzo social, cívico, y también de un acompañamiento de especialistas, de expertos, imparciales, académicos, que pues ellos no van a designar, van a designar las y los diputados, así dice la ley, así debe ser, sí, pero sí intervienen en un proceso de evaluación, de calificación, de ponderación, y finalmente la decisión de quienes deben decidir y deciden exclusivamente sin la interferencia de nada más, que son las y los diputados de la Asamblea. Déjame ir con Mariana, a ver si estas percepciones que tú tienes, ella nos las puede explicar. Mariana, porque entiendo que han estado dando seguimiento a esta convocatoria para la integración del Instituto de Transparencia Local. ¿Ya tenemos a Mariana Niembro en la línea? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Mariana, sí, te escuchamos, un poco bajito, pero te escuchamos. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si escuchaste la intervención de Carlos. Carlos es uno de los candidatos al InfoDF, pero no ha sentido certidumbre suficiente en el proceso. ¿Recuerda cómo comenzó y de qué modo se dio la primera convocatoria? Y lo que te preguntaría yo a ti es ¿hasta dónde han seguido y han podido supervisar o acompañar la sociedad civil o organizaciones de la sociedad civil este proceso, y cómo lo has visto? Bueno, pues primero que nada, gracias, José. Saludo a José y a Carlos, que nos conocemos muy bien. Pues este proceso le hemos dado seguimiento varias organizaciones que impulsamos el principio de Parlamento Abierto y también organizaciones de la Ciudad de México. Y, por supuesto, concuerdo con Carlos en que este proceso inició mal. Inició mal con este breve lapso que dieron en la primera convocatoria, en donde sí fue muy importante que las organizaciones de la sociedad civil nos manifestamos en contra de esta breve convocatoria, y se alargó el plazo al 12 de enero, en donde pues tuvimos ya 67 candidatos y 19 mujeres. Y bueno, como bien dice Carlos,
a partir de este cierre de convocatoria, la Comisión de Transparencia los convocó a entrevistas. Y días después, pues la Comisión de Gobierno hace un llamado a la Comisión de Transparencia y les exige que abran el proceso por 48 horas para que se inscribieran más mujeres. Esto fue la semana pasada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de por sí el proceso inició mal, se vio violentado por este comunicado o este oficio de la Comisión de Gobierno, que no tiene, la verdad es que no tiene fundamento ni sustento. Como te dije, de los 67 candidatos, 19 son mujeres que tienen algunas muy buen perfil y cuentan con las cartas que se requieren para ser comisionadas y elegidas para ser comisionadas del IFODESE. O sea, lo que están diciendo es que el argumento de abrir la convocatoria para buscar equidad de género no es cierto. Pues en realidad, te digo, son 19 candidatas que cumplen con los requerimientos y en las entrevistas pues vimos muy buenas candidatas. Ahora, ¿qué significa, Carlos, abrir la convocatoria de esta manera? Bueno, de nuevo, ¿por qué lo hicieron? De nuevo saludo a Mariana. Bueno, los integrantes de la Comisión de Gobierno tendrían que explicarlo. Lo que dice su texto, que es lo que podemos referir de manera cierta y objetiva, es precisamente que se instruye a la Comisión Dictaminadora de Transparencia y Combate a la Corrupción para que abra este plazo y con ello tener posibilidades de integrar con equidad de género el pleno del Info. Ahora, mira, y Mariana tiene razón, lástima que no pueda tener una opinión encontrada, estoy de acuerdo con ella. Son 19 mujeres, se necesitan 3 nada más, y entre esas 19, deja que no sea yo quien ponga nombres en la mesa por mi carácter de candidato, pero hay muchas más de 3 con excelente perfil. Ahí están en la página de la Asamblea sus currículums y sus entrevistas, sus comparecencias. Ahora, eso es lo que dice la comisión. Yo creo que en efecto, pues tendrá que decidirlo los abogados de la propia Asamblea. Tú fuiste asambleísta. Encuentro muy difícil de justificar una instrucción de un órgano colegiado de gobierno, como la Comisión de Gobierno, a una comisión dictaminadora. Tú me corregirás, pero me parece que eso no puede ocurrir. A ver, ahí hay 2 puntos, y voy con Mariana. A ver, ha habido, al abrir esta convocatoria, ¿hay alguna organización o incluso ustedes de sociedad civil que hayan impugnado el proceso, por un lado? Y por otro, ¿cuál sería, digamos, o cómo calificarías en todo caso esta violación en todo caso al procedimiento? ¿Cómo lo calificarías, Mariana? Mira, yo creo que de entrada la Asamblea Legislativa está obligada por ley para llevar a cabo una designación transparente y en términos de la ley. Hay que sumar a esto que la Asamblea Legislativa asume en su página de internet un logo de Parlamento abierto, y esto supone tener procesos de designación abiertos, transparentes y que rindan cuentas. Esto incluiría que el instrumento de evaluación en este proceso para evaluar a los candidatos tendría que ser transparente y público. De todo lo que vimos, lo único que tenemos es el portal, que por cierto está en el InfoDS, no en la Asamblea Legislativa. Tenemos 2 currículum y las entrevistas. Nos parece que, sociedad civil ha trabajado en instrumentos de evaluación mucho más detallados para dar certidumbre a los procesos. Creemos que de entrada esto es como lo mínimo y que no abona a la gran responsabilidad que tiene la Comisión de Transparencia, y hay que decirlo, no solo con estas próximas designaciones del InfoDF, sino con todo el sistema local anticorrupción. Sí, y los fiscales, ¿no? Es que se sienta un pésimo precedente. Ahora, ¿cómo están los votos en la Asamblea Legislativa? ¿Esto lo puede sacar? Porque he visto algunas listas que han estado difundiéndose en medios y hay candidatos, señalados con vínculos con el PRD, con el PAN y con el PRI. ¿Entre estos 3 partidos podrían sacarlo o no? ¿Tienen los votos? Sí, entre los 3 los sacan. 3 los sacan, y justamente, qué bueno que tocas lo de los vínculos partidistas, porque me parece que las organizaciones y los ciudadanos de la Ciudad de México
Lo que queremos es creer en las instituciones y eso nos parece que es el primer filtro por el que la comisión debería de evaluar a los candidatos. Es decir, antes de irnos a entrevistas, debieron de haber hecho con un instrumento de evaluación, haber filtrado a todos aquellos que tienen vínculos compartidos para garantizar que verdaderamente el INFODEFE sea una institución ciudadana. Ahora, hay una cosa que me preocupa. Estamos hablando con Mariana Niembro de la organización de Borde Político, con Carlos González, profesor investigador asociado de la Fundación Ortega y Gasset de España. Además, es uno de los aspirantes a quedarse en el InfoDF, que esta semana es muy probable que se defina su composición. Y la discusión que estamos teniendo tiene que ver con que hoy, aniversario de la promulgación de la Constitución local, al mismo tiempo se está viviendo en el DF un proceso bastante controvertido para la integración justamente de este órgano, en el que incluso se ha reabierto la convocatoria después de que ya se había cerrado, y algunos señalan, Carlos, y esto es lo que no nos checa, una nueva constitución de vanguardia junto con un proceso en el que se abre la convocatoria, y lo que se dice es que fue porque algunos de los que ya estaban inscritos lo hicieron incorrectamente y era para abrir el espacio y regularizarlos, lo cual sería, pues, a todas luces un protocolo o digamos un estándar de procedimiento bastante dudoso. No, absoluto. Por eso te decía que... Explícame qué está pasando ahí entre la Constitución y las prácticas. Bueno, déjame planearlo en tres planos. El primero de ellos es que yo, digamos, a pesar de estos tumbos que han ocurrido en la convocatoria, sigo confiando en la responsabilidad institucional, déjame decirlo, histórica, político-institucional de las y los diputados de la Asamblea Legislativa. Reconozco en ellos la soberanía de decidir quiénes integran el Pleno del InfoDF, así está la ley, así debe ser, pero junto con Mariana y muchísimas gentes más, exijo, no pido, ni propongo, ni solicito, ni sugiero, exijo que este proceso de designación se corresponda estrictamente a los principios del Parlamento abierto, desde luego, pero ya más concretamente a las de las designaciones abiertas, como dije, de cualquier órgano autónomo. Para no ir más lejos, una de las actuales consejeras, la que tiene un plazo de periodo mayor, Elsa Viviana, ella fue designada ya con un proceso mucho más abierto que este. Ella junto con otras personas, sí, compareció, presentó un ejercicio ahí de conocimientos, hubo un grupo académico. Bueno, pues por lo menos algo parecido a lo que ya se hizo, no con quién sabe qué institución, en quién sabe qué lugar, con la misma. Entonces, a ver, déjame ir, Mariana, explícanos cómo ves esto. Por un lado, una constitución de vanguardia que hoy celebramos su primer aniversario de la promulgación, y la integración del órgano de transparencia local con prácticas menos avanzadas, por decirlo políticamente correcto, que las veces anteriores. Mira, justamente yo creo que es fundamental este día tomar este tema. De nada nos van a servir instrumentos jurídicos de avanzada si quienes toman las decisiones de verdad no asumen y hacen propias todos los principios que la Constitución tiene. Y esto, lamentablemente, tiene que ver mucho con la voluntad política de quienes toman las decisiones. Y celebro que Carlos tenga esperanza, yo también tengo esperanza, porque vamos a seguir dándole seguimiento a este procedimiento. Me parece que es el primero de los que vienen para el sistema local anticorrupción, y tenemos que estar ahí muy pendientes de construir verdaderamente instituciones fuertes. Pero, y disculpen que vaya a agregar un elemento de mayor incertidumbre para este proceso, pero otra cosa que me preocupa en este proceso de designación, primero del InfoDF y de todas las designaciones que vienen, son los tiempos electorales. De por sí la Comisión de Transparencia, bueno, ha intentado como recuperar la certidumbre de este proceso, cosa que se vio violentada un poco con lo de la Comisión de Gobierno, pero lo que me preocupa es que ya empiezan a pedir licencia diputados de la Asamblea Legislativa. O sea, ¿temes el chapulineo? Sí, miembros de la Comisión de Transparencia han pedido ya licencia y otros ya están inscritos dentro de sus partidos para los procesos internos
para elegir diputaciones federales. Entonces, perdón, pero esto genera mucho mayor incertidumbre. Y aquí yo no solo hago un llamado a la Asamblea Legislativa, sino hago un llamado a los partidos políticos a que no abandonen estos procedimientos y estas próximas designaciones para construir este sistema local anticorrupción dentro de lo que tenemos los 7 comisionados del InfoDF. Yo creo que hay que hacer un llamado enérgico porque los partidos ya están montados en sus elecciones, en estos procesos electorales, y no se les debe olvidar que tienen bancadas en los congresos que aún están cobrando y que aún tienen periodos legislativos que van de aquí a las elecciones. No quiero agregar demasiada incertidumbre a lo que acabas tú de señalar, Mariana, pero, Carlos, junto con esto, resulta que la propia Comisión de Reconstrucción y Transformación por los sismos de septiembre en la Ciudad de México, donde ha llegado, digamos, buena parte de los recursos y donde se han integrado los fondos para poder asistir a los damnificados, ahí el órgano también de transparencia que estaba prometido que funcionara 60 días después de que se integró esta comisión, entiendo que todavía no se instala y que el manejo de los recursos sigue siendo opaco. O sea, sí tiene consecuencias esto. Sí, más de 7,000 millones de pesos, casi 8,000 millones de pesos directos a ese fondo de reconstrucción, que así como los partidos no deben olvidar al Congreso, bien lo dice Mariana ahora en las elecciones, tampoco los y las ciudadanos debiésemos olvidar esto. Yo estoy convencido de un tema, mi querido Pepe, Mariana y al auditorio. Estamos ante lo que yo he dicho es la última frontera de la posibilidad de reconvertir al Estado mexicano en clave democrática. Mira, las promesas de mejora salarial, de salud, de escuela, todas esas han sido reiteradas desde hace 100 años con la Constitución, 101 años, y se han ido cumpliendo muy malamente y parcialmente. Pero sí, la promesa... Como al 2% de crecimiento anual en los últimos 30 años. Exacto, 80. Exacto. Pero ya la promesa o el compromiso del combate a la corrupción, ya con eso sí ya no se puede jugar. Porque estamos tocando la que quizás sea la fibra más sensible del enojo, del descontento, del hartazgo. La verdad, para decirlo en mexica, en español contemporáneo, querer darle a tole con el dedo a la gente con la lucha ante la corrupción es una gravísima irresponsabilidad. Necesitamos entrarle en serio, y la única manera de entrarle en serio en este momento y en estos temas que estamos hablando es conformar autoridades sólidas, dignas, respetables, respetadas, muy fuertes, muy autónomas en el sistema local y el sistema nacional anticorrupción. Una institución, y no lo digo ni por mí ni por el InfoDF, pero una institución que surgiera bajo un velo de desconfianza, descrédito, de francos señalamientos de personas que no reúnen la capacidad o los requisitos, sería un error gravísimo. Por eso digo que confío en la responsabilidad histórica de las y los asambleístas. Mariana, Carlos confía y hace un llamado a la responsabilidad. Te preguntaría respecto a la Comisión de Reconstrucción y Transformación, que no tiene todavía un órgano de transparencia instalado. Cuéntame, ¿ustedes qué han hecho? ¿Hay algún seguimiento? ¿Se han metido o solamente se han metido con la integración del órgano de transparencia? Mira, nosotros no le estamos dando ahorita seguimiento a la Comisión de Reconstrucción. Hay un movimiento que se llama Epicentro, que lo conforman varias organizaciones de la sociedad civil. Nosotros a lo que le estamos dando seguimiento es a la construcción de los sistemas anticorrupción. Tanto le damos seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, tanto a los locales, con un proyecto que tenemos llamado Incorruptible. Y también, como sabrás, bueno, no podemos estar en todo, pero nos toca justamente mucho en nuestro proyecto Incorruptible la conformación del InfoDF. Sin embargo, el tema de lo que tú dices, la Constitución de la Ciudad de México con la Asamblea y cómo es que nuestra Asamblea Legislativa debe de profesionalizarse y de contar, por ejemplo, con datos abiertos, esto no sería posible, lo de la Comisión de Reconstrucción, si verdaderamente la Asamblea asumiera todos los principios de Parlamento abierto que dice asumir en su página y tuviera datos abiertos. Entonces, nosotros desde el borde político lo que estamos impulsando mucho es
una agenda de datos abiertos por parte de los congresos para que verdaderamente no solo Borde, sino todas las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos de a pie, José, puedan darle seguimiento a sus labores y puedan rendir cuentas. Bueno, hablando de la transparencia, la lucha contra la corrupción aquí en la capital, justo un año después de la promulgación de una constitución que desde un principio se presentó como de vanguardia, como de avanzada, y lo que estamos viendo junto con este primer aniversario son las dificultades para que camine, por ejemplo, la apertura de la transparencia, el gobierno abierto, el Parlamento abierto en el nombramiento de los nuevos comisionados del InfoDF. Y nos quedamos, estoy hablando con Mariana, miembro del Borde Político, Carlos González, profesor asociado de la Fundación Ortega y Gasset. Carlos, me quedé contigo y es la pregunta un poco que generalmente nos hacemos al final de esta clase de procesos en los que se ha dicho, como ha sucedido en el caso del InfoDF, que no se ha brindado la suficiente certeza y seguridad jurídica para la integración de este órgano autónomo local. Y es, bueno, y si esta semana, a pesar de los señalamientos, controversias, pues los partidos deciden sacarlo adelante porque el 14, muchos de sus diputados, lo decía Mariana, dejan las comisiones para ir a buscar otros cargos de elección popular. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, yo diría que es deseable que la comisión y la Asamblea Legislativa en un periodo extraordinario designe cuanto antes a los integrantes del InfoDF. El problema no es tanto cuándo, excepto por las consideraciones de orden político que muy bien has anotado y Mariana lo ha hecho, sino cómo. Es decir, yo sigo adentro de la contienda en la esperanza, pues no solamente de que una luz ilumine a quienes van a decidir, sino en la esperanza de lo que estamos haciendo muchos dentro y fuera de las candidaturas, dentro y fuera de la Asamblea, ayude a que el final de esta historia sea un final más exitoso, un final más cercano a los principios de transparencia, que se activen procedimientos que permitan, como ya lo dijo Mariana, lo dije yo también al principio, pues que todo esté en un rigor de máxima publicidad y accesibilidad absoluta en línea. Hay tecnología suficiente para lograrlo. Entonces yo creo que ese es el tema, no tanto cuándo, sino cómo lo vayan a sacar. Si fuera una cosa realmente impresentable, que yo espero que no sea así, si no, no me hubiera inscrito, la verdad, te lo digo con confianza, si fuera una cosa impresentable, pues hay recursos que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, incluso para combatir esa decisión, si fuera el caso de la Asamblea, e ir ante las instancias correspondientes a presentar impugnaciones y quejas. Pero espero que no sea así, espero que al final la película tenga un final feliz. Mariana, yo no sé si tú crees en los finales felices, pero por lo pronto, ¿qué consecuencias ves de que, por ejemplo, esta semana los principales partidos que están en este proceso, incluso a los que señalan que tienen interés particular en él por tener, digamos, candidatos afines, ¿qué pasa si se deciden sacarlo antes de que empiecen las nuevas campañas? ¿Qué consecuencias habría? Mira, por nuestra parte, yo creo que incertidumbre jurídica, por eso a lo que nosotros nos apegaremos y lo que nos queda es exigir que se garantice la certidumbre jurídica primero de aquellos candidatos inscritos al 12 de enero, creo que es fundamental. Segundo, pues exigiremos también la apertura de la Comisión de Transparencia, es decir, creemos que todavía hay tiempo para enmendar las fallas del proceso. Una de las propuestas que pusimos en la mesa el viernes que hicieron su foro en el ITAM fue hacer una evaluación espejo de la sociedad civil y, por supuesto, exigiremos un dictamen fundado y motivado que transparente los instrumentos de evaluación y que justifique los nombramientos si es que deciden hacer estos nombramientos. Y decirlo también, como lo acaba de decir Carlos, pues bueno, estaremos atrás para que verdaderamente no se sienta un mal precedente, sino todo lo contrario. Y si no, pues bueno, yo creo que pues sí habrá impugnaciones por parte de algunos participantes o de sociedad civil, porque lo que queremos es construir instituciones fuertes para nuestra Ciudad de México y efectivamente cumplir con los principios que vienen no solo en la Constitución, sino tenemos esa obligación de construir instituciones fuertes porque la ciudadanía lo exige.
¿Cómo ves, Carlos? Nuestra parte sería todo. No, de acuerdo. Lo que propone hacer las organizaciones civiles, ¿a ti te da suficiente seguridad? A mí me encantaría, me parece muy importante que hubiera una evaluación imparcial, objetiva, lo voy a decir así, de la sociedad civil y de los asambleístas. Espejo le llamó ella. Sí, claro, es un método de transparencia, de observación ciudadana, observatorio. En esta práctica del Parlamento abierto es indispensable. Máxima publicidad, desde luego, acceso a la información y participación ciudadana, entre otros principios. Ahora, ¿está toda la información para hacer esa evaluación espejo, Mariana? ¿Es pública? O sea, ustedes tienen currículums, criterios de evaluación, entonces ¿cómo van a hacer una evaluación espejo? Justamente, pues fue un tema que pusimos en la mesa la Comisión de Transparencia y estamos en espera, ¿no?, de que ellos verdaderamente, ellos nos tendrían que dar toda esta información, obviamente cuidando datos personales, pero en todo este proceso les hemos sugerido que hagan públicas, por ejemplo, las cartas de postulación y todos estos documentos que les pidieron a los candidatos. ¿Cómo ves, Carlos? No, sería un proceso largo todavía, ¿eh? Pues podría serlo. Bueno, hay un plazo legal en abril, que es cuando vence, si no me equivoco, el tiempo para el que fueron designados las y los actuales comisionados. Pero bueno, no hay ninguna prisa, lo importante es que se haga de manera adecuada. Yo creo también, querido Pepe, Mariana, auditorio, que entre las y los asambleístas hay gente comprometida con la idea de abrir este proceso. En la propia comisión hay integrantes que han hecho una labor muy importante por lograr corregir, porque esa fue la expresión que utilizó la propia comisión, los errores, ahora sí que los errores de diciembre en la convocatoria inicial. Otros errores de diciembre. Otros errores de diciembre. Pues vamos a darle seguimiento, mi querido Carlos. Hay que darle seguimiento. A mí se me fue el tiempo, se me fue volando, pero no me quiero ir sin agradecerte de verdad mucho que hayas venido con nosotros. Carlos González, profesor, investigador asociado de la Fundación Ortega y Gasset de España. Y muchas gracias, Mariana Niembro, de Borde Político. Un placer haberte tenido. Muchas gracias. No, gracias a los dos. Gracias a los dos.